Hoy vamos a trabajar las unidades de medida, que son modelos establecidos para medir magnitudes como la capacidad, el peso, el tiempo o la longitud de algo. Comenzaremos con la longitud. La unidad básica de la longitud es el metro. Sin embargo, no podemos medir todo en metros. Tenemos distintas medidas según lo que querramos medir. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata, lo voy a hacer en kilómetros. Si quiero medir, por ejemplo, el largo de una hormiga, voy a utilizar milímetros. Si quiero medir el largo de una pared, voy a utilizar metros. ¿Esto de qué depende? Del tamaño de cada una de estas unidades de medida. El metro es la unidad básica. Si lo partimos en 10 partes más pequeñas, es decir, lo dividimos por 10, vamos a tener decímetros. Podemos observarlo, por ejemplo, aquí. Tenemos un centímetro, un decímetro sería este tamaño. Si a los decímetros los partimos en 10, vamos a tener los centímetros, que es cada uno de estos. Y cada una de estas líneas más pequeñas son los milímetros, que 10 milímetros forman un centímetro. De este modo, fuimos pasando a unidades más pequeñas. Luego tenemos las mayores. 10 metros forman un decámetro, 100 metros un hectómetro, 1000 metros un kilómetro. Por eso, para medir distancias largas utilizamos los kilómetros. Vamos a ver un ejemplo. Si bien nosotros nos resulta mejor utilizar una cierta unidad de medida según el tamaño del objeto que querramos medir, podemos expresar esa medida de cualquiera de estas maneras. Vamos a hacerlo con una caja. Vamos a medirla. Mide 25 centímetros. Y vamos a expresar esa medida de distintas maneras. Si son 25 centímetros, el 25 lo voy a escribir aquí. ¿Sí? Esta es la medida de base. Ahora, si yo quiero representar 25 centímetros en milímetros, cuando voy hacia una de las medidas inferiores, voy a multiplicar por 10. Por lo tanto, 25 centímetros van a ser 250 milímetros. En cambio, para ir a una unidad de medida mayor, voy a dividir por 10. En este caso, van a quedar 2 decímetros y medio. ¿Qué me va a pasar con los metros? De nuevo, divido por 10. Y la coma se va a correr un lugar más y voy a agregar el 0 delante, porque si no me quedaría la coma y el 25 solito detrás de la coma. Y así continuamos con los otros y van a quedar mucha cantidad de cifras decimales, porque 25 centímetros representa una parte muy pequeña de un kilómetro. Ahí lo tenemos. Por supuesto que para tomar la medida de una caja, utilizar kilómetros no es la unidad de medida más práctica. Por ese motivo, solemos utilizar los centímetros. Continuamos con las medidas de peso. La unidad básica de las medidas de peso es el gramo. Sin embargo, no es útil medir absolutamente todo en gramos, sino que podemos hacerlo con distintas medidas según el tamaño de aquello que queramos pesar. Por ejemplo, nuestro peso solemos medirlo una parte en kilogramos y otra parte en gramos. Por ejemplo, al nacer un niño decimos que pesa, por ejemplo, 3 kilos 200 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 3 kilos completos y 200 gramos, que es lo que pesa. No lo solemos utilizar el decagramo y el hectogramo en la vida cotidiana, como tampoco el decigramo y el centigramo. Solemos tomar miligramos, gramos y kilogramos, sobre todo para nuestra vida cotidiana. Nuevamente,
10 gramos son un decagramo, 100 gramos son un hectogramo y 1000 gramos son un kilogramo, porque son mayores. En cambio, los menores son una partecita de un gramo, no llegan a un gramo entero. Por eso es un décimo de gramo, un centésimo de gramo, un milésimo de gramo en miligramo. Por eso, milésimo de gramo es miligramo, centésimo de gramo es centigramo y décimo de gramo es decigramo. Las medidas pueden ser presentadas con cualquiera de ellas, aunque no todas sean las más prácticas. Veámoslo con este ejemplo. Una lata de choclo. Observemos acá su peso, 350 gramos. ¿Sí? Por lo tanto, como dice gramos, lo vamos a anotar aquí. 350. Como hicimos con la longitud, vamos a multiplicar por 10 cuando vayamos a multiplicar por 10 cuando vayamos a medidas más pequeñas. Y lo vamos a hacer agregando un 0 al gramo. Como vemos aquí, no es muy práctico decir que una lata de choclo pesa 350.000 miligramos. Vamos a ir hacia los múltiplos, es decir, hacia las unidades de medida mayores. En este caso vamos a tener que dividir por 10. $350 gramos dividido 10 va a ser 35 decagramos. 35 decagramos dividido 10 va a ser 3,5 hectogramos. 3,5 hectogramos es 35 centésimos de kilogramo, ¿sí? Entonces, claramente lo más práctico y lo de uso más común es representarlo en gramos, porque no es cómodo para el uso cotidiano utilizar estas otras medidas. Hay que tener siempre muy en cuenta el tamaño de lo que voy a utilizar. Si esto pesara 500 gramos, podríamos decir que pesa medio kilo. Pero en general utilizamos los gramos hasta que llegamos al kilo. Por último vamos a ver las medidas de capacidad. La unidad básica de capacidad es el litro. Y como dijimos en todas las anteriores, la unidad de medida que utilicemos va a depender del tamaño de aquello que queramos medir. Las más habituales son el litro y el mililitro en nuestra vida cotidiana. Veámoslo como en las anteriores. La unidad básica es el litro, 10 litros son un decalitro, 100 litros son un hectolitro, 1000 litros son un kilolitro. Un décimo de litro va a ser un decilitro, es decir, un litro cortadito en 10 partes, no se pueden cortar los líquidos claramente, pero repartido en 10 partes iguales, cada parte va a ser un decilitro. Un centésimo de litro es un centilitro, un milésimo de litro es un mililitro, ¿sí? En general van a encontrar los productos en litros o en mililitros, ¿sí? O va a decir un litro 500 mililitros, ¿sí? Pero vamos a ver algo particular. Acá tenemos un aceite, que acá tenemos la medida, 500 mililitros, ¿sí? Voy a dejar mi aceite por acá. Y el 500 va a estar en el último. Por lo tanto, voy a tener que dividir siempre, porque siempre me voy a ir a unidades de medida mayores. Ahora, por ejemplo, si yo no suelo utilizar el decilitro y el centilitro, en vez de hacer dividido 10, puedo hacer directamente dividido 1000. ¿Por qué? Porque si yo hago dividido 10 y dividido 10, estoy dividiendo por 10 3 veces, o sea, por 10 por 10 por 10 o 10 al cubo, que es 1000. Entonces, puedo ir haciendo paso a paso, pero si no puedo pasar de mililitros a litros dividiendo por 1000. ¿Cómo lo hago? Corriendo la coma, que estaría acá 3 lugares. Entonces acá me van a quedar 5 décimos, ¿sí? O
medio litro, porque es la mitad de 1. Acá me van a quedar 50 centilitros, ahí está bien escrito, y 5 decilitros. Medio litro, o 0,5 o 5 en realidad décimos de litro. Y acá vamos a pasar a números con mayor cantidad de decimales, ¿sí? ¿Por qué no escribí estos ceros de atrás? Porque el 0 a la derecha de la coma no tiene valor, salvo que haya un número distinto de 0 al final. Entonces continúo dividiendo por 10, o según la cantidad de lugares, divido por 10, por 100, por 1000. Y ahí nos queda terminada nuestra tabla, en la que expresamos 500 mililitros de un montón de modos diferentes. El modo más habitual de encontrar esta medida en un producto es 500 mililitros, salvo que sea mayor a 1 litro, por ejemplo, en una botella que diga 1.5 L. ¿Qué significa eso? Que es 1,5 litros o 1 litro y 500 mililitros.